Hola, buen día hermanos y hermanas, gracias por la invitación para poder compartir con ustedes algunos pensamientos respecto de la fe que nos es común y de la esperanza que a todos nos guía. La verdad que es una alegría para mí poder mirar algunos versículos bíblicos y compartir un poco lo que me parece encontrar allí. Quería agradecerle a Jaime por la invitación. Él ya me había invitado un par de veces y por distintas razones, no había podido ir o no había podido estar, así que ahora estoy con un poquito más de tiempo, tratando de juntar algunos pensamientos para poder compartirlos con ustedes. Uno de los versículos que siempre me ha llamado la atención es el que se encuentra en Génesis, el capítulo 5, desde el versículo 22, dice: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Impresionante, tremendo, ¿no? Fíjense que es interesante que dice que Enoc caminó con Dios después de que engendró a Matusalén. Algo pasó, algo llegó a entender Enoc en el nacimiento de su hijo que le permitió crecer en su experiencia religiosa, y de hecho nos dice que caminó con Dios al punto de que Dios se lo llevó. Y creería que esa es la experiencia a la cual todos ambicionamos, es la experiencia a la cual todos queremos llegar. El punto de poder ver a nuestro Salvador venir en las nubes y estar de pie para recibirlo en toda su gloria y majestad. Sin embargo, la pregunta que nos hace el Apocalipsis y que nos interpela a todos es: ¿quién podrá estar en pie? Y dentro de eso quería rescatar algunos conceptos de lo que significaría, de lo que me parece encontrar a lo largo de las Escrituras, lo que es caminar con Dios. Todos los días del año, todos los días de la vida, los 365 días del año, todos los días de nuestra vida. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Qué implica? Y puse un par de conceptos juntos para tratar de ilustrar esto. Creería que en realidad son 4 o 5 puntos que realmente son importantes, elementos de la vida diaria nuestra comunión con Cristo, que los que van a ser los que nos van a permitir caminar con Dios. Esos puntos son, en primer lugar, la oración; en segundo lugar, una comunión estrecha con la palabra de Dios; en tercer lugar, cuidar las avenidas del alma y cuidar nuestros pensamientos; en cuarto lugar, ser guiados por el Espíritu de Dios, o lo que uno podría llamar la libertad de conciencia. Lo otro es hablar y ser solo verdad. Y un último punto que quizás querría agregar es el hecho de confesar nuestros errores, de siempre confesar nuestra iniquidad. Entonces, caminar con Dios, caminar día a día. Si hoy empiezo el día, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? ¿O qué es la primera invitación a la cual me debería aceptar y entrar? Es la oración. Ustedes seguramente recordarán la cita que se encuentra en el libro El Camino a Cristo, que dice: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él. Es una tremenda cita, ¿no? Es el acto de abrir nuestro corazón a un amigo. Nosotros a un amigo le contamos todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, le contamos nuestras felicidades, le contamos nuestros logros, y los que tenemos la fortuna de tener un amigo que está día a día con nosotros, sabemos que un amigo conoce toda nuestra vida, conoce todos nuestros detalles. Dios quiere ser como nuestro amigo, y orar es abrirle nuestro corazón a Dios.
Y uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo habremos de orar? Y hay muchos versículos en las Escrituras, de hecho Jesús habló bastante sobre esto, que nos dan indicaciones acerca de cómo debe ser la oración. Y sin querer entrar en esos detalles, porque seguramente ustedes los van a recordar, solamente quería recordar un par de conceptos. Y quizás vayamos primero a Salmos 5.3. Vamos a Salmos 5.3 en primer lugar. A ver qué es lo que dice ahí. Salmos 5.3. Dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Fíjense que aquí nos da una primera indicación. De mañana, ¿no es cierto? De mañana es cuando nos presentamos ante Dios. Cuando empezamos el día. A la mañana nos presentamos ante Él y le dirigimos nuestra oración, le dirigimos nuestra voz. Otro versículo que va en la misma dirección que quería compartir con ustedes es el que se encuentra en Isaías capítulo 50. El libro de Isaías capítulo 50. Que se encuentra en los versículos 4 y 5. Este es un versículo que es generalmente interpretado como una profecía de Jesús. Sin embargo, como nosotros tenemos a Jesús como ejemplo, también es para nosotros. Dice: Jehová, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová, el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Vieron cómo dice que Dios despertaba todas las mañanas a Jesús para que oiga, ¿no? Todas las mañanas, al principio del día, comenzaba una comunicación entre Jesús y su Dios. Y eso es lo que realmente quisiera para mi vida, que esa relación que Jesús tuvo con su Padre también pueda ser mi relación, tanto con Dios como con Cristo, o con Dios por medio de Cristo, ¿no es cierto? Despertar cada mañana y poder dirigir mi oración a Él. Destaco ahí lo que dice: yo no fui rebelde. Y a veces quedarnos un rato más en la cama, dejar para última hora lo que tendríamos que hacer a la mañana para después salir en forma apurada, no me ayuda en eso, no me ayuda. Entonces es mi oración y mi deseo que me ayude a poder separar ese tiempo para estar en comunión con Él. Y un versículo más que quería compartir al respecto, que dice lo siguiente. Y el otro versículo que quería leer es el que se encuentra en Proverbios capítulo 8. Ustedes seguramente recordarán y saben que este es el proverbio por excelencia de la sabiduría. Siempre volvemos a este versículo. Pablo nos dice: Cristo es sabiduría y poder de Dios. Cristo es la sabiduría misma de Dios. Y aquí vemos a la sabiduría que clama, que apela. Y entre las cosas que dice, en el versículo 7, Jesús nos dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Vieron? Podemos encontrar a Jesús si al empezar el día nosotros comenzamos con Él. Es posible encontrar a Jesús temprano a la mañana. Esa es la promesa. Si nosotros empezamos el día con Él, en cuanto nos despertamos, allí lo vamos a encontrar. Me hallan los que temprano me buscan. Y esa es una promesa, que es hermosa para todos aquellos que buscamos a Jesús. La importancia de empezar el día orando. Entonces, empezar el día orando con nuestros ojos, nuestra mente puestos en nuestro Padre Celestial y en su Hijo amado. Siguiente punto. Una vez iniciado el día en la oración,
nos nutrimos de la palabra de Dios. Y para eso quería compartir con ustedes lo que se encuentra en una cita del Deseado de toda la gente en la página 355. Fíjense lo que dice. El Salvador les contestó: ¿esto os escandaliza? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre que sube donde está primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó los muertos, y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Él hablaba la palabra de Dios, como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo, y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Como su Maestro, habían de vivir con toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una referencia a la tentación que Jesús sufrió en el desierto, ¿no es cierto? La respuesta que Él dio al tentador. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios, y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Debemos tomar un versículo y concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros. Debemos espaciarnos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos lo que dice Jehová. Muy interesante cita. Esta cita está basada en el capítulo 6 del versículo Juan, el capítulo 6 del libro de Juan. Y al respecto quería leerles los versículos 48 al 51 y luego el 63. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Y el 63 nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La importancia de recibir las palabras de Cristo, la importancia de tener la palabra de Dios diariamente en nuestra mesa. Y dentro de esto no deja de ser muy interesante, no deja de ser necesario resaltar la vinculación con la alimentación o con la comida que se hace a la palabra de Dios. Nos dice el versículo que es nuestro pan. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestro pan, es nuestra comida, e inclusive casi que llega un poco más lejos, nos dice que es la carne y la sangre de Jesús. Y el versículo es claro, nos dice: no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, para que el hombre viva, para que tú y yo vivamos el día de hoy y el día de mañana, y así cada día de nuestra vida, caminando con Dios, debemos tener el pan de cada día, el pan de vida, el pan que desciende del cielo, la palabra de Dios. Ustedes recordarán que dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hebreo nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, con lo cual es necesario que recibamos y aceptemos el pan que Dios nos envía, el alimento espiritual, su santa palabra. Entonces, de estos pensamientos quisiera resaltar lo siguiente. Ninguno de nosotros, a menos que como hoy estemos haciendo ayuno, deja de comer. Todos los días nos alimentamos, no hay día en el cual no dejemos de comer. Así, en la misma forma, en la misma medida, cada uno de nosotros debemos alimentarnos espiritualmente. Hemos de recibir la palabra de nuestro Padre Celestial. Y quizás aquí hay un punto en el cual
nos podemos ver confrontados. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en Romanos nos dice que la carne es enemistad contra Dios, está enemistad contra Dios. Con lo cual, en mi ser natural, en mi hombre natural carnal, no hay deseo de palabra de Dios. No hay anhelo de estudiar, entender y alimentarme de su palabra. Con lo cual, vuelvo al principio anterior, o volvemos al principio anterior, la oración. Orar cada día, orar cada mañana, que Dios cambie nuestro corazón. Como dice el versículo, crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón recto, un corazón nuevo que anhele recibir la palabra. No necesitamos mentirle a Dios, Él nos puede curar. Podemos ir a Él así como estamos y decirle al Señor, mi corazón está corrompido y no tengo ganas de estudiar tu palabra, por favor cambia mi corazón. Esa es una oración que quizás tendríamos que orar todos los días. Lo otro es que, digamos, nadie come por mí, nadie come por usted. Cada uno de nosotros comemos por nosotros mismos. Nosotros no podemos depender de otra persona para recibir nuestro alimento. Es verdad que si somos bebés espirituales, recibimos nuestro alimento de otra persona, así como en el mundo físico recibiríamos el alimento de nuestra madre o de nuestros padres. En el mundo espiritual, cuando somos bebés, recibimos el alimento de otras personas. Sin embargo, hay un punto en el cual dice que el Señor dice que quiere llegar al punto en el cual todos sean enseñados por Él, directamente. Entonces, a pesar de que recibimos la palabra de Dios, como dice el versículo de Malaquías, por medio del sacerdote, es propio de un estado de adultez en la experiencia cristiana el poder recibir la palabra en forma personal, en forma diaria, directamente de la Biblia, de nuestro Padre Celestial. No otro, sino yo, sino usted, cada uno de nosotros en forma personal alimentándonos. Y volvemos a repetir el concepto. La alimentación es un trabajo individual, es una obra individual. Roguemos a Dios para que Él nos dé el querer como el hacer de esta obra. Entonces, recapitulando un poco lo que veníamos diciendo, Enoc caminó con Dios todos los días de su vida, hasta que se lo llevó. Esa es la experiencia que nosotros queremos. ¿Qué aspectos de nuestra experiencia del diario vivir, del día a día, podemos encontrar en las Escrituras? En primer lugar, el orar, el buscar a Dios como primera cosa cada vez que nos levantamos, en cada mañana. En segundo lugar, la importancia de recibir su palabra, de tomar su palabra y de alimentarnos en forma personal todos los días de su palabra. ¿Por qué? Porque sin palabra, sin alimento, no hay vida. En tercer lugar, quería explayarme un poco acerca del cuidado que tenemos que tener sobre nuestros pensamientos y las avenidas del alma. Cuando hago referencia a las avenidas del alma, estoy queriendo decir a los sentidos por medio de los cuales nosotros recibimos información del medio ambiente o del mundo exterior. Nuestros ojos, nuestros gustos, nuestra audición, nuestras orejas, el tacto, el olfato, todos los medios por los cuales nosotros recibimos información del mundo exterior. ¿Con qué alimentamos nuestra alma? ¿Qué es lo que recibe nuestra alma? ¿Qué es lo que le damos a nuestra mente día a día? Entonces, así como empezamos el día, en primer lugar de rodillas ante nuestro Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado Jesús, y luego leemos su palabra, luego al comenzar el día, prestamos atención y cuidamos nuestros pensamientos y lo que miramos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que gustamos, lo que olemos. Fíjense lo que dice el siguiente versículo en el libro de Filipenses capítulo 4, el versículo 8. Nos dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, ¿en qué tenemos que ocupar nuestra mente? Nuestra mente tiene que estar ocupada en todo lo que es bueno. De hecho, el versículo es generoso en todo lo que se puede pensar. Todo lo que es verdadero, ¿sí? Es decir, si hay mentiras, no. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, que tiene buena reputación, en esto nos tenemos que ocupar. En todo lo que hay alguna virtud, en eso nos tenemos que ocupar, en eso tenemos que poner nuestra mente, en eso tenemos que poner nuestro corazón. Vean ustedes lo que dice Salmos capítulo 101, el libro de Salmos capítulo 101, versículo 3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Acá vemos al salmista negándose a mirar algo que no es justo. Y la verdad que es un ejemplo para todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, a medida que caminamos nuestro día, ¿en qué ocupamos nuestra mente? ¿En dónde están nuestros afectos? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En qué pensamos? La instrucción es bien clara. En todo aquello que es puro, que es noble, que es justo, que es bueno, en todo eso pensemos. Dediquemos nuestra mente y dediquemos las energías de nuestra mente a esas cosas. Y el ejemplo de Jesús es bien claro, que Él nos dice que inclusive se puede llegar a pensar, simplemente pensar algo, y que eso ya en sí mismo constituye pecado. Dice, ustedes recordarán seguramente cuando dice que cuando el hombre mira a una mujer y la codicia, ya cometió pecado en su corazón. El que llama raca a su hermano ya es culpable en el juicio. Es decir, vemos la importancia de proteger y de cuidar nuestro corazón. Y esto se puede hacer empezando el día con Cristo, empezando de oración, de rodillas, recibiendo de su palabra y, como nos dice el apóstol Pablo, orando sin cesar, para que produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por mí mismo por sí mismo o por mí mismo, yo no podría hacer esto. Es solamente por medio del poder de Cristo que esto es posible. De hecho, el apóstol Pablo en Corintios en un momento dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, hablando de los santos. Ese es el deseo, ese es el anhelo, ese es el camino al cual el Señor nos está invitando a caminar. Al caminar con Él, a tener fijados nuestros ojos, nuestra mente, nuestra energía en todas las cosas que son dignas de Él. El siguiente punto que quería mencionar es respecto de nuestra conciencia. Ustedes recordarán que dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Él nos hará recordar. El Espíritu Santo nos recordará todas las palabras de Jesús, nos convencerá de pecado, nos llevará a Cristo. Y quizás nosotros solemos hablar del Espíritu Santo, nosotros solemos hablar de la libertad de conciencia como algo que exigimos o esperamos que los demás respeten en nosotros. Sin embargo, a veces me pregunto, ¿y nosotros la respetamos cuando nuestras conciencias son convencidas de algún pecado? ¿Seguimos esa voz de la conciencia? ¿Respetamos la conciencia que nos muestra el camino con el cual o el camino en el cual debemos seguir? Fíjense lo que dice Romanos, el capítulo 2. Leo entonces en Romanos capítulo 2, del versículo 14-15, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Entonces, a medida que caminamos nuestro día, nos vamos a encontrar con decisiones
que van a ser de tipo moral. De hecho, todos nuestros actos son actos morales, que inclinan la balanza hacia el bien o hacia el mal, hacia lo bueno, lo justo, lo puro, lo noble, o hacia lo opuesto a eso. Entonces, si la voz de la conciencia nos dice, nos indica hacia dónde se debe inclinar nuestro acto, allí es cuando nosotros tenemos que tomar nuestra decisión y elegir a Cristo. Nos dice Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice así, nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios de hecho nos quiere guiar en todo, nos quiere guiar en todo. Ustedes seguramente también recordarán lo que nos dice el libro de Isaías en el capítulo 30, versículo 21, que nos dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Escuchemos la voz de Dios que nos habla, escuchemos la voz de Dios y sigamos sus indicaciones. Oigamos a nuestra conciencia, que nuestra conciencia se ajuste a la palabra de Dios y sigamos la palabra de Dios. Y a veces nos equivocamos, eso nos pasa a todos, y no hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es el llamamiento entonces? A presentarnos delante de Él y a pedir perdón, confesar nuestros pecados. En el mismo instante en el cual nosotros tomamos conciencia o conocimiento de un error, pedir perdón, arreglar nuestra falta con nuestros hermanos, con nuestro hermano, con nuestra hermana, o con Dios. Pedir perdón, importantísimo. Ustedes seguramente recordarán la historia de David y el profeta Natán. El profeta Natán cuenta una parábola y al final, cuando David se siente plenamente identificado con la injusticia del acto, Natán, acusándole, le dice: tú eres ese hombre. Y David no se resiste. David dice: he pecado contra Dios. ¿Cuál es la inmediata respuesta de Natán? Vivirás, le dice, vivirás. Y ese es el secreto de la vida, el reconocer nuestros errores, el pedir perdón, el reconocer cuando nos equivocamos, el ceder cuando alguien nos muestra que estamos por el camino equivocado. Y finalmente quería cerrar con lo que se encuentra en el libro de Salmos, pero quizás antes mencionar un poquito, lo que venimos diciendo, ¿no es cierto? El caminar con Dios día a día, segundo a segundo. Empezamos el día, apenas nos levantamos, nos levanta el Señor y nos ponemos con Él, nos ponemos en comunión con Él por medio de la oración. Le abrimos nuestro corazón como a un amigo. Después tomamos su palabra y recibimos su alimento. Salimos a las actividades del día y ocupamos nuestra mente en todo lo puro, todo lo justo, todo lo noble, en todo aquello que es de buen nombre, en todo aquello que no es reprochable. En eso ocupamos nuestra mente. Guardamos las avenidas del alma, no miramos lo que no nos ayuda. Cuando nuestra voz de la conciencia nos dice, nos indica que hay algo que está mal, retirar nuestro paso. Si alguno de nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pedimos perdón. Y en ese caminar día a día, en ese seguir día a día los pasos de Cristo en nuestra vida, es mi deseo y mi oración de que se pueda hacer realidad lo que nos dice el libro de Salmos. El capítulo 15 se titula Los que habitarán en el monte santo de Dios. Y nosotros sabemos quiénes son los que van a habitar en el monte santo de Dios. De hecho, sin agotar lo que las Escrituras dicen, recordarán que en Apocalipsis 14 dice que vio a los 144.000 de pie junto al Cordero sobre el monte de Sión. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Nos dice el versículo. Salmos capítulo 15, lo leo a partir del versículo 1, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién podrá hacer eso? Y a partir de aquí nos cuenta el estilo de vida
la guía, la ayuda, la fuerza, el poder, la sabiduría, el espíritu que habremos de recibir para poder vivir esto. Como dice Cristo, sin mí nada podéis hacer. Todo lo que vamos a leer a continuación, sin Cristo es imposible. Sin Él absolutamente nada podemos hacer. Pero ¿cuáles son estas características? ¿Cómo es el caminar? ¿Cómo es el día a día de esta gente? Dice a partir del versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Fíjense, ¿no? Desde la fuente misma, desde el corazón mismo, desde el asiento de los pensamientos, desde donde surge toda comunicación, allí hay verdad. Es decir, la comunicación que surge no es espuria, no tiene trazos de engaño, sale limpia, sale sin trazos de egoísmo. Dice, el que no calumnia con su lengua, ¿sí? El que no habla mal de otra persona, el que no hace calumnias con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Muy interesante, ¿no? Si alguien viene y me viene a decir, che, ¿viste lo que hizo fulanito? Perdón, ¿hablaste con él? ¿Oraste con él? Dice, el que no admite reproche alguno contra su vecina, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Muy interesante, ¿no? Se hace una promesa, las circunstancias cambian, se transforma en un daño para la persona que hizo la promesa, y a pesar de eso no cambia. Aunque sea daño personal, no cambia su palabra. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas estará en el monte santo de Jehová. Estará en pie en el monte santo de Dios. Qué hermosas promesas, ¿no es cierto? Y ese un poco es mi deseo y mi oración para todos nosotros, para ustedes y para mí también, de que caminemos como Enoc, de que Dios nos ayude y nos enseñe a caminar como Enoc, que a la mañana temprano nos despierte el Señor, de que a la mañana temprano lo primero que hagamos es nos pongamos en comunión, en oración con Él, de que recibamos su palabra todos los días, de que la asimilemos, que la aceptemos, que la incorporemos en nuestra vida, que después o ahí mismo, en realidad ahí mismo, pero también después durante el transcurso del día, que cuidemos lo que miramos, lo que tocamos, lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que comemos, que cuidemos las avenidas del alma, que nuestras mentes, que nuestros pensamientos, que nuestras energías, que nuestros anhelos estén enfocados solo en lo puro, lo noble, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza. Que podamos tener la mente de Cristo, que aceptemos, que no rechacemos la mente de Cristo. Y después, cuando se presente la tentación, que escuchemos la voz de la conciencia, que prestemos atención a la palabra de Dios, que elijamos seguir a Cristo en su camino, que lo sigamos a Él, que si nos equivocamos, que pidamos perdón, que nos arrepintemos ahí mismo, y que nuestra vida, a cada momento, en cada instancia, en cada lugar, sea verdad, solo verdad. Que la vida de Cristo se refleje en cada uno de nuestros actos, que se refleje en cada una de nuestros pensamientos, de nuestras actividades. Y ese es mi anhelo y mi oración, de que esa realidad de Cristo morando en nosotros pueda ser algo vivo para cada uno de nosotros. Así que bueno, gracias hermanos por la invitación, y los dejo con ese pensamiento que es mi anhelo para todos nosotros, que podamos reflejar a Cristo en su totalidad, de que no le rechacemos, de que Él viva en nosotros y que Él produzca en nosotros el querer como el hacer. Así que bueno, muchas gracias, bendiciones y que tengan un buen día. Que Dios los bendiga.